Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7 de la mañana a 3 minutos. Una preocupante carta hicieron pública exministros y ex viceministros de salud en la que prenden las alarmas sobre la desfinanciación con la que el sistema de salud inicia este 2026. Un hueco que, por supuesto, repercute en la atención a los pacientes. Nicole Buitrago nos cuenta los detalles de esta alerta. Nicole. Buenos días, pues en esta nueva oportunidad, en esta nueva misiva por parte de los exfuncionarios del sector de la salud, son 3 las advertencias. La primera tiene que ver con el tema del déficit financiero. Dicen ellos puntualmente que está impactando de forma directa a los pacientes y lo dicen por las intervenciones y las decisiones que adoptó el gobierno nacional frente a ciertas EPS, instituciones de salud. Dicen que esto ha acumulado la deuda, ha incrementado el riesgo financiero y sin duda ha generado mayores barreras de acceso a los servicios médicos. Advierten que hoy los pacientes están en condición de sufrimiento y de necesidad, especialmente porque nadie les da respuesta sobre estas atenciones en salud, pero también hablan de un impacto a nivel fiscal que no estaba previsto dentro del sector y se refieren al incremento del salario mínimo. Dicen ellos que para este año esto puede generar un déficit o un hueco fiscal cercano a los 4.5 billones de pesos, sumado a esto a más de 10 billones de pesos que advirtieron en el 2025 ya estaban generados como vacío fiscal por ese recálculo de la unidad de pago por capitación. Y precisamente sobre ese punto pues insisten en que el gobierno nacional no cumplió las órdenes de la Corte Constitucional para reajustar ese presupuesto que le reconoce el gobierno a las EPS para las atenciones de cada afiliado en ambos regímenes. Dicen ellos que cerraron el 2025 sin ninguna esperanza, sin otra decisión diferente, sino simplemente con un incremento que realmente no cubre los costos y gastos que actualmente representa cada afiliado al sistema de salud. Y por último, los quiero dejar con una de las frases más fuertes de esta misiva, y es que dicen los exministros que lo que describen no corresponde a una queja aislada de un grupo de exfuncionarios, sino que es evidencia de una crisis deliberada y un clamor generalizado de los asistentes y de todos los que hacen parte al sistema de salud como de la ciudadanía a nivel general. Más de 50 millones de colombianos que según los exministros hoy están desatendidos para garantizar este derecho a la salud. Precisamente para atender lo que está sucediendo en las entrañas del sistema de salud, nos acompaña el exministro de Salud, Augusto Galán, quien es uno precisamente de los firmantes de esta carta. Doctor, bienvenido a Noticias Caracol. Muy buenos días, Nicolás. Mucho gusto y muchas gracias por esta invitación. Para entender tal vez cómo el sistema entra desfinanciado en el 2026, empecemos hablando, esta falta de dinero, este hueco, ¿cómo puede afectar la atención del paciente, incluso para recibir sus medicamentos? Pues el año 2025 nos mostró cómo la desfinanciación estructural del sistema venía afectando de manera grave a usuarios y pacientes del sistema de salud. El incremento de peticiones, quejas y reclamos por parte de los usuarios, el incremento de las tutelas que pueden superar las 300.000 en el año 2025, algo que nunca se había visto, lo mismo que en peticiones, quejas y reclamos. O sea, el año anterior terminó mal y terminó desfinanciado. El gobierno nacional tomó una serie de decisiones en diciembre relacionadas con la unidad de pago por capitación y con la definición propiamente del presupuesto para el sector salud. Y esos dos elementos, particularmente la unidad de pago por capitación, quedó desfinanciada. La expectativa del sector y los cálculos que había era un incremento entre el 15 y el 17%. Para el régimen subsidiado fue del 16%, que parecería que es adecuado, pero que termina siendo impactado por algo que no se esperaba, que fue el incremento en el salario mínimo. Ese incremento en el salario mínimo va a afectar, como de hecho ya lo está haciendo, los costos de las instituciones hospitalarias, clínicas y prestadores de servicios de salud. Y eso se estima que puede incrementar esos costos en alrededor de 4.5 billones de pesos. Con esa cifra, pues cualquier incremento que se haya hecho, pues es insuficiente. Y en el régimen contributivo, pues la situación es aún
más deficitaria porque el incremento que se dio en la unidad de pago por capitación fue apenas del 9%, que también va a quedar completamente pues, afectado por esta otra situación. Entonces, el sistema de salud se inicia en el 2026 con el faltante que venía del 2025 y con una profundización de esa desfinanciación, lo cual va a afectar a usuarios y pacientes con absoluta seguridad, como ya lo estamos viendo en los reportes públicos y en los reportes de medios de comunicación. Precisamente uno o el primer punto que ustedes exponen en este documento, doctor Galán, dice impacto grave en pacientes. En la práctica, ¿esto qué significa? Pues más allá aún de los problemas que hemos evidenciado en las últimas semanas, que hemos reportado, ¿cómo puede tocar al paciente esto, esta crisis desbordada? Pues ahí tenemos varias preocupaciones, porque por una parte está el tema de los pacientes con enfermedades huérfanas, que están siendo financiados sus tratamientos o deberían estar financiados con el denominado presupuesto máximo. El presupuesto máximo quedó con un saldo sin pagar de aproximadamente 2 billones de pesos. Esa es la estimación a 31 de diciembre. Estos datos hay que corroborarlos, pero no se han desembolsado recursos del último bimestre del año pasado, por lo menos del último bimestre, y ese sería un faltante que viene de atrás. Pero el presupuesto para el año 2026 de presupuesto máximo es apenas de 1 billón de pesos, cuando la estimación de el costo que va a tener esas enfermedades huérfanas en el 2026 es del orden de 4.5 billones de pesos, y eso es lo que se gastó y fue el costo el año pasado. Este año debe ser un costo muy semejante. Entonces, eso pues se va a generar para usuarios y pacientes una afectación significativa en materia de acceso a medicamentos, en materia de acceso a procedimientos, a intervenciones, con lo cual se verá reflejado en un incremento seguramente de peticiones, quejas y reclamos y de tutelas, que es la manera como los usuarios y pacientes tienen para buscar la forma de acceder a la prestación de servicios. Claro, doctor, y es que desde que se definió, perdón, la UPC finalizando el año 2025, pues lo que ha insistido ASEMI y otros expertos en salud es que lo que se estableció es insuficiente. Empecemos hablando, ¿cuánto falta realmente para cubrir esos costos reales en salud? Pues lo que se estimaba era esa cifra de entre el 15 y el 17% para cubrir la unidad de pago por capitación de este año 2026, y eso, como ya lo mencioné, está desfinanciado. Los pasivos, pero eso hay que mirar bien los catálogos financieros a final del año pasado, esos todavía no han sido publicados, pero lo que traíamos de pasivos más o menos a octubre, noviembre del año pasado, por parte de la CPS era del orden de 30 billones de pesos. Y los activos de la CPS en esos catálogos financieros de ese momento era de apenas 18 billones de pesos. Entonces la situación era ya de por sí compleja, ya había sido advertida por la Procuraduría, por la Contraloría, la Defensoría del Pueblo también se había manifestado, y por supuesto la Corte Constitucional, con las órdenes de los autos que profirió el año pasado, y particularmente el auto 007, que obligaba al gobierno nacional y ordenaba a un cálculo adecuado de la unidad de pago por capitación, cosa que no se dio, cosa que no se acató. Allá hay un incidente de desacato que vamos a ver la Corte Constitucional cómo procede en esa materia. Bueno, pues doctor Augusto, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol, y por supuesto vamos a estar muy al tanto de esta advertencia que hacen 19 exministros sobre el hueco fiscal que hace falta en el sistema de salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás y Daniela, que estén muy bien.